Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto volvernos a encontrar. Hoy desarrollaremos el test de la persona, más conocido como el test de la figura humana. De esta forma tendríamos ya completo lo que sería un HTP, House Tree Person, casa, árbol y persona. Quiero comentarte que también este test antes se lo usaba para evaluar coeficiente intelectual. Se calificaba cada uno de los rasgos, cada uno de los detalles que dibujaban niños de 3 a 7 años y se diagnosticaba lo que es el coeficiente intelectual. En la actualidad no es tan usado, es en realidad un test bastante superficial el de la figura humana para la evaluación de un coeficiente intelectual. Lo que sí es bastante efectivo es para evaluar personalidad, la dimensión emocional, la autoestima, el autoconcepto, es decir, todo lo que son proyecciones inconscientes, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Así que bienvenido, bienvenida a compartir este siguiente aprendizaje con el test de la figura humana. Bien, hoy compartiremos, como bien te decía, este test de la persona. Los materiales son bastante parecidos, de hecho son los mismos que hemos usado con la casa, con el árbol, la hoja de papel bond tamaño A4, el lápiz, el borrador, el manual de interpretación, ¿sí? En este punto te voy a explicar cómo aplicar el test, que es muy similar a lo que es la casa, a lo que es el árbol, para que si gustas puedes aplicarlo, así que puedes pausar el video y dedicarte a dibujar unos minutos y luego continuar. Vas a colocar la hoja de forma vertical y vas a dibujar una persona. Repito la consigna, vas a dibujar una persona. Bien, luego de que la persona ya ha dibujado, ya tiene su ilustración, tú querrás saber qué evalúa este test. ¿Cómo así dibujamos esto? ¿Qué sacamos al dibujar esto? ¿Qué obtenemos? ¿Qué información? ¿Qué evalúa este test? Es importantísimo porque la figura humana representa, en primer lugar, el autoconcepto. 2. El yo ideal. Hay gente que se hace, de pronto, un hombre que se hace musculoso en su dibujo, pero él no es musculoso, es delgado, entonces está proyectando su yo ideal. Es como la imagen de Facebook, la foto de perfil de una red social. Es la imagen del yo ideal, ¿sí? Y también la representación o identificación con alguien significativo. Hay gente que no se dibuja a sí mismo, sino dibuja a su hijo, dibuja a su padre, dibuja a su madre, ¿sí? Dibuja a su pareja de pronto. Entonces, pero por lo general la mayoría de los casos terminamos dibujándonos a nosotros mismos, y por eso en primer lugar evalúa el autoconcepto. Así que vamos a ver qué más hacemos posteriormente. Cuando ya tenemos el dibujo, como tú ya sabes, hay una fase verbal donde que vamos a conversar con el evaluado sobre su dibujo y le vamos a preguntar. Tenemos ahí algunas preguntas, no es necesario que le hagas todas, puedes tomar algunas y tú vas organizando. No hay un orden específico, sino tú puedes ir organizando en base a tu necesidad y en base a lo que tú vayas ganando experiencia. Entonces, una de las preguntas, como vimos en la casa, en el árbol, también es que al ver el dibujo, ¿agregarías algo, modificarías algo, le quitarías algo? Vemos ahí si estamos hablando de autoconcepto. Hay gente que dice: no me gustan los pies de dibujo, no me gustan los ojos, no me gusta el cuerpo. Es muy probable que esa persona también esté inconforme con su cuerpo. Vas a darte cuenta que si tú hiciste el dibujo, revisa qué es lo que no te gusta de tu dibujo. Muy probablemente esa parte que no te agradó tampoco te gusta cuando te ves al espejo. Es bastante probable. Mientras dibujabas, ¿qué más se te ocurrió? Es bueno también asociar esas ideas. ¿Por qué piensas que no las has incluido? Entonces es importante analizar este tipo de detalles porque nos puede dar mucha información. Recuerda que todo lo que nos va a ir respondiendo en esto es inconsciente. ¿Qué se le ocurre a partir de esta persona? ¿Sí? ¿Qué edad le pondrías a la persona? ¿Quién es? Puedes hablar de eso. ¿En quién pensabas cuando dibujabas? ¿En dónde está? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué está pensando? ¿Cómo se siente? Mira qué forma tan entretenida de entrevistar a una persona mediante un dibujo, ¿sí? Vas a obtener mucha información, pero sin preguntarle a la persona directamente: ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has pasado? ¿Qué es lo que te pone triste? No, lo que vas a hacer es, mediante este cuestionario, preguntándole al dibujo y que sea la persona la que te responde. Entonces hay preguntas muy importantes como: ¿alguien ha herido alguna vez a esta persona?
La pregunta 5 es una que siempre la hago. 6. ¿Cuál es el estado de salud de esa persona? Es importante, eso se asocia mucho también a la salud mental. ¿Qué es lo que más necesita esa persona? Qué importantísimas esas preguntas. Hay niños que responden, esta persona necesita muchos abrazos, esta persona necesita cariño, esta persona necesita amigos, esta persona necesita que no le molesten en la escuela, a veces en casos de bullying. Te va a expresar muchas cosas inconscientes, así que recuerda que esa persona está proyectando en su dibujo. Entonces esa es la fase verbal. Luego vamos a la fase gráfica. Recuerda que la fase gráfica lo haces tú, la fase gráfica. Tú eres quien ya, así en el paciente, obviamente, vas a revisar los rasgos, los trazos. Y si vas identificando con el paciente algún rasgo, puedes trabajar sobre eso preguntando, ¿sí? Por ejemplo, si es que encuentras rasgos de agresividad, por ejemplo, rasgos de punta en el dibujo, tú puedes preguntar, ¿hay alguien que ha agredido a esa persona? Señalando el dibujo siempre. Entonces, porque estás observando un rasgo de agresividad y quieres confirmar esa hipótesis. Porque ves que hay agresividad, entonces confirmemos, pero de una manera muy, muy sutil mediante el dibujo. Entonces, vamos al análisis del plano gráfico. Tenemos aquí un dibujo de la figura humana. Es interesante porque mira, este dibujo tiene un elemento acá, ¿sí? Y es importante analizar también los elementos extraños. Pero te voy a explicar en este momento qué significa cada uno de los detalles de la persona. Porque cada uno tiene un significado importante, así como en la casa, así como en el árbol, cada elemento. Vamos a ver cuáles son. Primero, fíjate acá, la cabeza. Representa exactamente lo mismo que en la copa en el árbol y el techo en la casa. Cuando apliques el HTP te vas a dar cuenta que se repiten estos rasgos en cuanto al techo, en cuanto a la cabeza y en cuanto a la copa del árbol, ¿sí? Es la localización del yo, la inteligencia, la comunicación, la imaginación, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que hace cabezas pequeñitas, una cabeza desproporcionada, gente que piensa que no son tan hábiles intelectualmente, gente que subestima intelectualmente, ¿sí? Entonces lo ideal es que esté proporcionado al cuerpo, sí, es lo más estable. El cabello tiene mucho que ver con la sensualidad, con la sexualidad, con la virilidad, y pues has observado que hay dibujos que hacen mujeres con un cabello bastante detallado, y pues eso es un rasgo de sensualidad, sí, de vanidad también, que tiene mucho que ver con la sensualidad. Vamos ahora a la cara. En la cara vas a ver muchas expresiones. No es lo mismo un dibujo de una persona sonriendo que ver una persona enojada. Hay algo que está proyectando ahí esa persona y lo más probable es que sean sus emociones reales. Vamos a los ojos. Los ojos es la vía de comunicación. Es como las ventanas en la casa, ¿sí? Es como percibe el mundo esta persona. Entonces vamos a ver que hay una serie de ojos, todo quiere decir algo, hay ojos sin pupila, hay ojos grandes, hay ojos pequeños, todos tienen un detalle y en el manual está la explicación, el significado psicológico de cada uno de los elementos. Vamos a la boca. La boca es la expresión, tiene que ver mucho con la sexualidad y la sensualidad, la comunicación verbal. Hay gente que, por ejemplo, omite bocas, no lo hacen. Es una manifestación de que tiene reprimido mucho sus procesos de comunicación, no pueden comunicar, callan mucho, de pronto se les ha prohibido contar algo y caen en un proceso de sumisión. Vamos al cuello. El cuello es el control intelectual de impulsos, tiene mucho que ver con las raíces en el árbol. Vamos a ver el mentón, la energía, la fortaleza, es importantísimo esto. La nariz, atención, esto es un símbolo sexual, es un símbolo fálico. ¿Qué quiere decir esto? La nariz está asociado mucho a trastornos sexuales, a indicadores de algún conflicto a nivel sexual. Te cuento que la gente que omite nariz está comprobado que es muy probable que padezca de algún conflicto sexual. En este punto, al hablar de conflictos sexuales, quiero especificarte algo. Hablar de esto es bastante amplio, ¿sí? A veces escuchamos conflicto sexual y pensamos que hay problemas en la intimidad. Pues no, los conflictos sexuales son muy amplios. Viene desde una persona que no está satisfecha con su cuerpo, no se gusta, no hay amor propio, está inconforme con su cuerpo y no quiere mostrarlo porque de pronto se va a la piscina y no quiere ponerse un terno de baño.
Eso es un conflicto sexual. Hay desde esos casos hasta, por ejemplo, casos de abuso sexual. Entonces, todos estos procesos que tienen que ver con el cuerpo humano, ¿sí? Con el cuerpo sexuado, están en función o están relacionados a lo que es conflictos sexuales. Entonces la nariz está ligado a eso, así que recuerda que la omisión de narices puede ser un indicador de la presencia de un conflicto sexual. Vamos acá, las orejas también, eso es un conflicto. Hay gente que omite narices, es gente que es indiferente, es gente resistente muchas veces al pedido de los demás, gente que de alguna forma también quiere evadir responsabilidades. Vamos a los hombros. En cuanto a los hombros y las caderas en las mujeres, son un rasgo de masculinidad y feminidad. Entonces, debes fijarte mucho eso también. Está asociado también los hombros a la fortaleza. Hombros fuertes simboliza un buen nivel de resiliencia. Hombros débiles, o si no hay hombros, se asocia con un nivel de resiliencia bastante bajo, es decir, no hay la suficiente capacidad para resolver los problemas. Y para reponerse de los problemas, por supuesto, que eso es la resiliencia. También aquí se habla en este punto de los senos, ¿sí? Es un rasgo de feminidad, pero también se asocia mucho a la dependencia sobre todo materna, necesidad de protección, pero también exhibicionismo. Las manos y dedos es el contacto con los demás, ¿sí? Pueden simbolizar en tamaños grandes necesidades afectivas, manos pequeñas de pronto imposibilidad de comunicación con los demás, una persona más introvertida y más insegura en un entorno social. Los brazos, también la adaptación al medio. Por otro lado tenemos el tronco, que tiene que ver con los impulsos, las necesidades y las tendencias básicas. En el manual vas a encontrar muchos tipos de tronco, de manos, de cuellos, de ojos, de todos los elementos para que puedas relacionar con los dibujos de tus evaluados. Vamos a las piernas es el contacto con la realidad. Tiene mucho que ver con el piso en la casa y el piso en el árbol. Recuerda que era el contacto con la realidad. Personas que no hacían piso, personas que no tienen los pies sobre la tierra, que más fantasean y son más imaginativos y no tienen contacto con la realidad. Personas que no hagan piernas, en este caso igual estaríamos encontrándonos con un caso similar, donde que no hay contacto con la realidad. Los pies está relacionado a la sexualidad, ¿sí? Hay personas que dibujan los pies en forma fálica, es decir, en forma de pene, y está relacionado mucho eso a conflictos sexuales. Y también agresividad, porque también se ha comprobado que mucha gente dibuja los pies en rasgos en punta y rasgos con presión, reflejando agresividad. Vamos a ver la vestimenta y la apariencia también, que tiene mucho que ver. Por ejemplo, en este caso acabo de ver que hay botones. Mientras más botones hay en un dibujo de la figura humana, pues déjame decirte que es un rasgo de dependencia. Sí, de dependencia y por lo tanto inseguridad. La dependencia va de la mano con la inseguridad. Listo. Y vamos a ir compartiendo algunos casos. Mira este dibujo acá. Tenemos brazos bastante desproporcionados, súper grandes, es lo que más llama a la vista, lo que más llama la atención y atrae la vista. Entonces, una persona bastante sociable, ¿sí? Necesidad de comunicar, pero al mismo tiempo vemos un rasgo predominante, que es la ausencia de la nariz. Como bien te decía, la ausencia de nariz representa un conflicto sexual, ¿sí? Y al mismo tiempo veo que lo de los pies están desproporcionados y tienen que ver con la sexualidad. Al no haber proporción, simboliza o me está ratificando con la ausencia de nariz que puede haber un conflicto sexual en esta persona, ¿sí? Listo. También hay unas marcas a nivel genital, que también me está enfocando en el área sexual. Vamos al caso número 2. Rasgos. Recuerda que en el primer video con Alvarito nos compartió todos los factores o todos los rasgos predominantes en los test proyectivos gráficos. Todas las pautas que hay que seguir en el plano gráfico a nivel general, donde veíamos los tipos de trazos, los tipos de presión, el emplazamiento, el tamaño, ¿sí?
Entonces recuerda que eso debes hacerlo en todos los tests, absolutamente en todos. En la casa, en el árbol y la persona debes de hacer primero. De hecho, eso es fundamental. Eso debes analizar siempre, siempre. Yo ahorita estoy yendo a los detalles de cada test para no ser redundante, porque ya eso viste en el primer video del curso. Entonces vemos aquí rasgos de inseguridad en el rasgo de cada dibujo. Algo que llama la atención es el exhibicionismo que tenemos por acá, que al mismo tiempo puede reflejar dependencia, ¿sí? Hay muchos rasgos en su rostro. Fíjate en algo importante. La persona parece que está caminando hacia la izquierda. Recuerda, por las leyes de emplazamiento que viste en el primer video, a la izquierda, elementos que se relacionan a la izquierda están ligados al pasado. Entonces, esta persona está ligada bastante a situaciones que le han marcado en el pasado, ¿sí? Listo. Entonces, vemos por acá hay elementos, un elemento de vanidad, un elemento de armonía que está al lado derecho. Entonces, fácilmente podemos interpretar que esta persona quiere avanzar en su vida, pero las situaciones del pasado le impiden, ¿sí? Entonces sí, deberíamos analizar cada uno de los elementos. Manos, que también hay algunos rasgos, sí, en la cara también, la sonrisa exagerada, la falta de sensualidad en el cabello desordenado, sí, también es un rasgo de inestabilidad, ansiedad y angustia. Vamos al siguiente caso. Este caso es bastante interesante. Fíjate nuevamente hacia dónde mira, está de perfil hacia el pasado nuevamente, hacia la izquierda. Hay botones, dependencia, sí, el cuello es bastante largo, que habla de también impulsos. Y fíjate bien en sus piernas, que son el contacto con la realidad, hay bastante irregularidad. Y pues en los pies, que tiene relación con la sexualidad, hay también bastante irregularidades. Entonces, en sus manos hay puntas, simboliza conductas hostiles, agresividad, irritabilidad, ira. Entonces, este caso en realidad nos manifiesta o nos representa mucho conflicto. Deberíamos hacer el análisis completo con los otros tests. Entonces te he planteado algunos casos y rápido he lanzado algunas ideas de cada caso, pero recuerda que en el manual vas a encontrar absolutamente todo. Tipos de cabeza, grande, medianas, normales, pequeñas. Vas a encontrar tipos de cabello desordenado. Mira, justamente aquí este es un cabello desordenado como el de uno de los ejemplos, y es común en la adolescencia, impulsos sexuales que no se pueden manejar, desórdenes sexuales. Las proyecciones inconscientes tienen mucho que ver con la dimensión sexual. Sí, listo, pero recuerda que el abundante cabello y ordenado tiene mucho que ver con coquetería, alegría de vivir, feminidad, ¿sí? Entonces, también tienes tipos de ojos, cejas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay ojos? Graves problemas de comunicación y relación con los demás. Personas que no pueden relacionarse con los demás, omiten ojos. Ojos cerrados, inmadurez emocional, mira por acá. Tienes mucho, todo esto está en tu manual y por supuesto en este material que he hecho para ti, para que puedas de una forma más didáctica revisarlo y tener a la mano todos los detalles. Tenemos tipos de boca, ¿sí? Tenemos elementos también en la boca que suelen poner, como cigarrillos, pipas. Esto tiene mucho que ver con hombres que quieren demostrar masculinidad. Tenemos el mentón, tenemos tipos de nariz, fíjate por acá. Mira, una nariz larga está relacionada con la virilidad. Puede ser una compensación por sentimientos de inseguridad o un conflicto sexual, como forma de reafirmación del rol masculino. Mira qué interesante todo lo que nos dice el test. Es importante que analicemos muy minuciosamente cada detalle del manual. Tenemos las orejas, el cuello y todos los tipos de rasgos y de cada elemento. Fíjate bien, los tipos de tronco también, qué pasa cuando hay hombros, los senos. Revisamos también los brazos, qué pasa cuando no hay brazos, problemas de comunicación, puede ser depresión, ansiedad o culpa. Atención cuando no hay brazos, es un detalle importantísimo que vale la pena. Brazos muy pequeñitos, necesidad de contacto, posibilidades de contacto, timidez muy pocas, ¿sí? Dificultades para relacionarse con los demás. Por otro lado, ¿te acuerdas que los brazos
grande significa mejor contacto con la gente, ¿sí? Por acá teníamos, ¿te recuerdas uno de los ejemplos? Manos grandes, necesidad de contacto y acción con los demás, ¿sí? También manos escondidas en los bolsillos, tendencias activas de inhibición del contacto con el exterior, sentimientos de culpa. Muy interesante todo el proceso. Tipos de manos hay un montón. Yo sé que si tú dibujaste o ya quieres aplicar este test a alguien, debes hacerlo con el manual. Recuerda que en los materiales yo siempre te dije hoja, lápiz, borrador y manual. Siempre el manual. Esto no te lo vas a aprender de memoria. Necesitas siempre el manual para poder evaluar a los pacientes, a los examinados, a los estudiantes, a tus hijos, a los niños. De hecho, bueno, ahorita mencioné a los hijos, pero no es recomendable evaluar a nuestros hijos. Siempre una persona externa lo puede hacer de una forma más objetiva. Bien, mira los dedos en punta, angulosos. Sí, tiene mucho que ver con irritabilidad y agresividad, como bien te había dicho. Tenemos por acá las piernas, tenemos por acá los pies, que tiene mucho que ver con la sexualidad, como un símbolo fálico, te había mencionado. Mira por acá pies largos, de esta forma fálica, generalmente se asocian con preocupaciones sexuales. Y pues ese es el test de la persona, el test de la figura humana. Espero que te haya gustado. Sé que estarás gustoso de aplicarlo, sé que quieres ya hacerlo, pues estos test te van a ayudar mucho, te van a ayudar muchísimo. Recuerda que para tú poder hacer una buena interpretación necesitas abstraer de cada dibujo todo el material psíquico, que lo llamamos los psicólogos, o si no el significado psicológico. Entonces tú sacarás un significado de todo, el tamaño, grande, pequeño, qué significa, la ubicación en el espacio, qué significa el tipo de pies, el tipo de rostro, la ausencia de ojos, la ausencia de nariz, todo irás poniendo en un informe para al final hacer una interpretación en base también con una anamnesis, en base al motivo de consulta y en base a todos los recursos que tengas aparte con test adicionales. Entonces, bien, algo importante que quiero decirte, te había yo manifestado que estos 3 tests forman el HTP. Entonces, al aplicar un HTP, tú deberías hacerlo con los 3 tests, ¿sí? Puedes hacerlo de forma independiente también, y así lo hemos aprendido. Pero, si quieres completarlo, aplicas la casa, el árbol y la persona. Puedes hacerlo de uno en uno. Sacas una hoja horizontal y le pides que dibuje una casa. Haces las preguntas sobre la casa, muy bien, ahí alguien vive en esa casa, cuántos viven, cómo es esa casa, hace frío o calor, qué pasa dentro de esa casa, es una casa feliz, muchas preguntas. Después sacas la segunda hoja y el dibujo del árbol, empiezas a conversar con él. ¿Alguien ha hecho daño a ese árbol? ¿Qué edad tiene ese árbol? ¿Hay alguien que cuide de ese árbol? Y todas las preguntas que quieras hacer. Retiras la hoja y vas al último dibujo, la persona. Y empiezas a hacer las preguntas después de que haya terminado de dibujar. Ya sabes tú, las preguntas puede ser como ¿qué edad tiene esa persona? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué piensa esa persona? ¿Qué necesita esa persona? ¿Es feliz esa persona? Puedes hacer todo ese tipo de preguntas. Un detalle importante en el HTP es que tú puedes después colocar los 3 dibujos, las 3 hojas en el escritorio y le vas a pedir al paciente que cree, que se invente una historia con estos 3 elementos. Entonces, los niños, los adolescentes, los adultos empiezan a crear historias y empiezan a proyectar muchos factores inconscientes, muchos sentimientos reprimidos, muchos problemas no resueltos. Entonces vamos a obtener mucha más información. Entonces te cuento que una de las últimas valoraciones que hice a un niño, cuando le pedí que él organice una historia con los 3 elementos, él me dijo algo como esto: había un niño que salió a jugar, pero cuando jugaba nadie quería acercarse a él y se fue a llorar en un árbol. Se sentó en el árbol y se puso a llorar. El árbol le dijo: deja de llorar, pero él no pudo más y se fue corriendo a su casa. Pero también lloró en su casa porque no había nadie que le quería abrazar. Recuerdo tanto esa historia, que era un niño víctima de acoso escolar y agresividad en su casa. Era una víctima de violencia intrafamiliar y también violencia a nivel institucional.
Entonces, fíjate cómo proyecta todo ese tipo de situaciones. Es mejor que decirle al paciente, al niño, al estudiante, al adolescente, cuéntame qué te está pasando. Tú por medio de los test proyectivos puedes obtener demasiada información y organizarla de la mejor manera. Espero que te haya gustado todos estos aprendizajes. En realidad es maravilloso trabajar con test proyectivos. Cada vez te va a gustar más, te vas a apasionar más, te vas a volver experto. Recuerda que mientras más apliques, más experto te vas a volver y vas a poder tener mejores resultados y vas a interpretar de una manera más confiable. Así que éxitos, bendiciones, esperamos vernos pronto en otra oportunidad. Soy Santiago Torres de la Corporación Ecuatoriana de Psicología. Me ha dado mucho gusto compartir estos 3 test contigo.